navegación. Vamos a ver la parte, digamos, la parte dura de la navegación en el sentido de los números y demás. ¿Alguno tiene ensayada o pensada o quiere soltar alguna definición de qué es navegar o qué es la navegación? Si no quiere, no pasa nada, ¿eh? No hay problema. No quieren. Bueno, no No, importa. pero Les no doy. sé, yo no sé. No, está bien, está bien. La idea es, a ver, buscar una definición. La verdad que hay muchas, hay unas cuantas. Por ahí dice, navegar es desplazarse por el agua en un buque o en otra embarcación. Otra definición puede ser hacer un viaje o ir por el aire en globo. Formar parte de la tripulación de un buque. La verdad que la definición que a mí por lo menos más me gusta es una definición que tenemos en la escuela hace muchos años y que dice que navegar es la ciencia y el arte de determinar la posición del barco y de conducirlo de un lugar a otro con seguridad y exactitud. Ahí está englobado, digamos, prácticamente todo lo que nosotros necesitamos hacer, saber o conocer para poder navegar. Por un lado, habla de que es una ciencia y un arte. El arte de la navegación es todo lo que tiene que ver con la destreza, con lo que ustedes aprenden arriba del barco cada vez que salen a navegar, cuando aprenden una maniobra y demás. Y la parte de la ciencia es lo que tiene que ver con empezar a ponerle números, a hacer algunas cuentas. Nadie se asuste porque no hay ninguna cuenta más allá que alguna suma y resta y trabajar con ángulos. No hay nada que sea complejo desde el punto de vista de matemático, pero sí hay cuestiones que tienen que ver con la determinación de la posición de un barco que requieren de otros conocimientos que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo de las clases que tenemos. Como para empezar, la navegación nos presenta 4 problemas principales, ¿sí? A resolver. ¿Alguno tiene idea cuáles pueden ser esos problemas? De vuelta, está abierto. Si no tienen idea o si quieren decir cualquier cosa, está bien. Si no, lo desarrollamos. Los 4 problemas que presenta la navegación, independientemente de toda esa cuestión de conseguirse un barco, una tripulación, pagar la marra, conseguir un trabajo para pagar el club y demás, tienen que ver con la situación. Necesito saber dónde estoy. Siempre necesito saber dónde estoy. No hay mucho para decir, pero si uno no sabe dónde está, difícilmente pueda ir a algún lugar. Después, el segundo problema es el tema de la dirección. ¿Cómo llego? O sea, sabiendo que estoy en un lugar, ¿cómo hago para llegar a cualquier otro? Si bien el agua ofrece como posibilidades de ir de manera directa de un lugar a otro, ya van a ver que aún para ir digamos, desde el club hasta el puerto de Buenos Aires hay obstáculos que sortear y uno no puede ir por cualquier lugar, sino que tiene que saber por dónde llegar. Y eso es un poco resolver el tema de la dirección. Vamos a meternos a trabajar con cartas náuticas y vamos a aprender a mirarlas y a saber cómo hacer para no meternos en lugares que pueden ser peligrosos o lugares por los donde no se puede navegar. El tercer problema de la navegación tiene que ver con la distancia, y la distancia está relacionada con la velocidad, porque ustedes saben, en las zonas de los puertos, normalmente en los accesos a los puertos, es donde están los problemas de profundidad, y entonces saber cuándo uno va a llegar le va a permitir a uno saber si va a poder entrar o inclusive si va a poder salir
del puerto. La distancia y ¿cómo se llama? Y la velocidad tienen mucho que hacer en esto. Y por cuarto problema, el de la profundidad en sí mismo, el tema de las mareas, las alturas de mareas. Supongo que si han observado el río cada vez que han salido a navegar, se dieron cuenta de que nunca la altura del muelle estaba igual, ¿sí? Nuestro Río de la Plata tiene un sistema de mareas semidiurnas, tiene 2 pleamares por día y 2 bajamares por día, y tiene una zona de salida crítica del Luján hacia el Río de la Plata que hace que los veleros que tienen más de 1,40 m o más de 1,50 m de calado todo el tiempo tengan que estar calculando si van a pasar o no. Para eso, esto se hace a través del cálculo de las tablas de marea, las correcciones de acciones meteorológicas, etcétera, etcétera. Hay mucho para trabajar. Estos son los 4 problemas. Los vamos a ir desarrollando y los vamos a ir resolviendo todos. Y básicamente lo que tiene que ver con aprobar el teórico de un examen de timonel va a tener que ver con poder resolver cada uno de estos problemas dado una determinada configuración. O sea, se le va a dar un viaje que ustedes tienen que plantear entre 2 o entre 3 puntos. Van a tener que poder definir dónde están. Una vez que definan dónde están, van a tener que poder decir cuál es la dirección que tienen que hacer para ir al lugar de destino. Van a tener que poder hacer cálculos de tiempo y de distancia, y además les vamos a dar un cálculo de profundidad con las tablas de marea. Con lo cual, un timonel va a estar preparado para resolver estas 4 situaciones con las herramientas propias del timonel, ¿sí? Que son las más básicas que se encuentran en el río. Ya después, cuando nos vayamos metiendo, yo le voy a decir, bueno, esto es más para patrón, esto es más para timonel, pero vamos a enfocarnos en esto. Como para arrancar la clase un poco, hoy la clase no va a ser la misma clase que damos todos los años como apertura de este ciclo, pero bueno, que yo quería mostrarles, no sé si todos lo vieron o todos lo escucharon, hay un video que está en YouTube de Carl Sagan, que surge a partir de una fotografía que toma el Voyager 1, cuando antes de apagar su cámara y meterse, digamos, y empezar a alejarse del sistema solar. Esto fue en el año 1990, ¿sí? Y eso es lo que se ve desde 6 millones de kilómetros de la Tierra, un punto azul pálido. El video es muy lindo, tiene un mensaje muy interesante y sobre todo dice montones de cosas. Ahí yo les puse algunas. Eso que se llama Tierra es nuestra única casa, y ahí pasó todo lo que pasó, y ahí están todos los que conocieron, los que conocen, los que van a conocer. Y fundamentalmente tiene un mensaje de mucho cuidado respecto de que recalca la cuestión esta de que este es nuestro único mundo y nuestra responsabilidad es cuidarlo. Y para mí esto se engancha mucho con una campaña que hay hace algunos años en muchos lugares del mundo, que muestra dónde empieza el océano, ¿sí? Fíjense en esa imagen con ese barbijo, que es una cosa pero tan nueva, y que si ustedes se han dado cuenta, hoy caminan por la calle y se encuentran 2 o 3 por día tirados a la calle, que terminan en el agua, terminan en los espejos de agua, terminan contaminando y terminan perjudicando a la fauna, a la flora, etcétera, etcétera. El océano empieza en cada
alcantarilla de cada esquina, de cada calle, ¿sí? Todo lo que va ahí termina en el agua. Así que, bueno, nada, eso es lo que quería comentarles antes de empezar a meternos en el tema. Bueno, acá está la Tierra. La Tierra, ustedes saben, tiene varios movimientos. El que conocemos más habitual es el movimiento de rotación, ¿sí? Es el que genera los días y las noches. Fíjense que la Tierra ahí dice que gira de oeste a este, ¿sí? Están todos de acuerdo con eso, alguien no está de acuerdo. Pareciera ser que es al revés, pero bueno. Sí, sí, estamos de acuerdo. Están de acuerdo con que gira para ese lado, ¿no? Sí, lo que Sí, gira sí. al revés es el Sol, que sale por el este y se pone por el oeste, porque la Tierra gira en ese sentido. Ese es uno de los movimientos de la Tierra. El segundo, que también es como muy importante, es el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y entre el movimiento de traslación alrededor del Sol y el eje inclinado es lo que genera las estaciones, ¿sí? Ahí tienen, esto está hecho para el hemisferio sur, porque fíjense que en la parte más a la izquierda dice que el solsticio de invierno es el 21 de junio, que es para el hemisferio sur el solsticio de invierno, y es para el hemisferio norte el solsticio de verano, ¿verdad? Cuando en el sur es invierno, en el norte es verano, y al revés, y los dos puntos intermedios, los equinoccios, que es cuando el sol le pega por igual a toda la... Esperen que tengo gente acá que está queriendo entrar, no sé si ya la dejaron pasar. Sí, ya pasaron. ¿Ya pasaron? Bueno, perfecto. Sigo entonces. Ese es el segundo movimiento de la Tierra, pero la Tierra tiene más movimientos. Hay un movimiento del eje de la Tierra. Hola, hola. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Sigo? Bueno, la Tierra tiene más movimientos que dos, en verdad son bastante más que dos. Vamos a hablar solamente de 4 de esos movimientos. Hay un movimiento que se llama de precesión, que lo que hace el movimiento de precesión hace que el eje de la Tierra gire sobre el plano de la eclíptica, generando toda una rotación de lo que sería la esfera celeste. No sé si alguno tuvieron la oportunidad de escuchar el tema de las eras, de la era de Acuario, sobre todo, que es la que empieza más o menos ahora. Bueno, la rotación completa toma unos 20 y pico de mil años, ¿sí? Cuando los signos se inventaron allá en el Egipto antiguo, el primero de, digamos, lo que era el equinoccio de primavera, el eje de la Tierra, el Sol estaba en Aries, y esa fue la primera era, y después cada unos 2000 y tantos de años se fue corriendo, y por eso se dice que estamos en el inicio de la era de Acuario. Si alguno vio la película Gear, se va a acordar de eso, es una película vieja, pero bueno, nada. Esto hace que todos los signos estén corridos, que hoy cuando alguien, digamos, nace en Aries, no es porque el Sol está en Aries, sino que el Sol está en el signo anterior, porque se fue corriendo, y hace que uno por ahí descrea un poco de la astrología, pero bueno, son cuestiones que cada cual puede manejar de manera personal. Y después hay un movimiento más que tiene la Tierra, que alrededor de esa precesión son pequeños bamboleos que tiene el eje de la Tierra, y que hacen que se llama un movimiento de nutación, y que hace, digamos, el efecto que uno ve desde la Tierra es que cambia la esfera celeste, o sea, cambian las posiciones de las estrellas. ¿Esto nos interesa mucho? Bueno, por ahí, en el nivel en el que estamos nosotros, no tanto, pero ya van a ver cuando hablemos un poquito de la estrella polar,
que la estrella polar es estrella polar hoy, pero hace 2000 años no lo era, y dentro de 2000 años tampoco lo va a ser. ¿Sí? Fíjense, esa imagen que está ahí, ven que tiene tiene un anillo de color anaranjado. ¿Sí? ¿La alcanzan a ver? ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Quedó alguien en la sala? Sí, se ve. Bueno. Fíjense que arriba, donde dice más 2000, hay una estrella sobre ese círculo anaranjado. Eso es el lugar a donde está apuntando el eje de la Tierra en esta época, y esa es la estrella, lo que se llama la estrella polar. O sea, todo el mundo sabe y tiene por cierto que en el norte, en el hemisferio norte, el polo de la Tierra, digamos el polo norte, apunta a un lugar del cielo que siempre hay una estrella fija, que se llama la estrella polar. Esa estrella polar está ahí, pero el movimiento de precesión del eje de la Tierra hace que se vaya corriendo, y si ustedes se van corriendo hacia la izquierda, girando, van a ver que ese eje de la Tierra va a ir apuntando a distintos lugares en la medida que pasen los años. Como nosotros no nos vamos a mover mucho más que 50 o 60 años más para adelante y más para atrás, no hay mucho de lo que tengamos que preocuparnos, ¿sí? O sea, para nosotros y para los que vengan después que nosotros, la estrella polar va a seguir siendo la estrella polar. Muy bien. La Tierra, además, tiene materiales, el núcleo de la Tierra está formado por hierro líquido a gran temperatura, y ese hierro, moviéndose en conjunto con los movimientos de rotación, crean un campo magnético. Un campo magnético que tiene más o menos la misma orientación que el eje de la Tierra. O sea, en cada lugar de la Tierra hay una línea que va del polo norte al polo sur, que se llama meridiano, que ya vamos a volver a eso en unos minutos y lo vamos a ver mejor. Pero además de esos meridianos, hay unas líneas de fuerza, que son campos magnéticos, que se orientan de una manera muy, muy parecida a los meridianos geográficos, serían meridianos magnéticos. Y como hay instrumentos como las brújulas y los compases que se van alineando con esos campos magnéticos, van a ver que para nosotros como navegantes ese instrumento va a ser muy importante para ayudarnos a determinar nuestra posición, y además, digamos, nos va a ayudar mucho a resolver el primero de los problemas, que es el problema de la posición, y nos va a ayudar también a resolver el problema de la dirección, y cómo ir de un lugar a otro. O sea, la Tierra nos ofrece ese campo magnético, que ya veremos en cada lugar cómo se manifiesta y de qué manera está indicado, pero al poder medirlos, nos ayuda muchísimo a poder resolver los dos primeros problemas de la navegación, que son la situación y el rumbo. En cada lugar de la Tierra hay una diferencia entre, fíjense en la imagen de la izquierda, que está el norte geográfico y el norte magnético, y se denomina declinación magnética a ese ángulo que hay entre el norte geográfico y el norte magnético. Y eso está perfectamente medido, calculado por todos los servicios de geografía del mundo. En las cartas están indicados, en las cartas de navegación están indicados, y hay además de todo eso una manera de actualizarlo, que la vamos a ver, la vamos a trabajar, y ustedes van a poder usar una carta de hace 10 años o una carta de este año y no van a perder ninguna precisión por el tema de la declinación, porque esa declinación se va modificando año a año. ¿Sí? Ahí vemos a la derecha un instrumento, un compás, que la particularidad que tiene es la misma que una brújula. La brújula se alinea, la brújula es una aguja imantada que se alinea con el norte magnético. El compás lo que hace es, nos está marcando cuál es nuestro ángulo respecto del norte magnético. Y
y en todos los barcos van a ver que están instalados estos instrumentos y que son absolutamente obligatorios y demás. Bien, ahora vamos a hacer un poco de historia, porque este tema de la situación empieza desde hace muchísimos años, y yo elegí 3 personajes que me parece que son fundamentales para que nosotros hoy podamos estar donde estamos desde el punto de vista de los métodos y las situaciones. Este primer muchacho es un muchacho que se llama Eratóstenes, que nació hace como nació 270 años antes de la era común, en una ciudad que estaba en África, en Libia, que era para aquel momento una colonia griega. En ese momento Grecia tenía colonias por todo el Mediterráneo y era como el imperio que existía, ¿sí? Él vivía en una ciudad que tenía unos 300 años, que fue fundada por gente proveniente de una ciudad tera, de Grecia, hoy Tera se llama Santorini, y es la ciudad esa que me parece que les mostraba Roberto, con las casas azules, con las casas blancas sobre el mar Azul. Los griegos llegaron ahí siguiendo el oráculo de Delfos, ¿sí? Que era un santuario que estaba, que tenía, viene desde el fondo de la historia, o sea, tiene ya hace unos 3000 años que estaba el oráculo de Delfos, que era una especie de lugar sagrado donde la gente profetizaba cuando pasaba por unos pozos que despedían algunos vapores que parece que los iluminaba, ¿sí? Con el correr del tiempo, el oráculo se transformó en un lugar turístico, nombraron una pitonisa que se dedicaba a profetizar por encargo, hubo una tras otra, y las mujeres estas aspiraban unos humitos que habían ahí, y con eso decían, bueno, ustedes tienen que hacer tal cosa o tal otra. Acuérdense del oráculo, porque dentro de un rato vamos a volver a él, con otra historia que está relacionada con todo esto. Volviendo al lugar donde nació este buen amigo Eratóstenes, y ya enseguida les voy a decir por qué lo ponemos acá. Era una ciudad que tenía, imagínense como una ciudad de la provincia de Buenos Aires de hace unos 100 años, ¿sí? Una ciudad sin wifi, sin cablevisión, que me limitaba al sur con las tribus de los tuaregs, que eran los hombres azules, y no el modelo nuevo de Volkswagen, ¿sí? Que se llama de la misma manera. Una ciudad que, digamos, estaba cerca de Alejandría. Hasta nosotros la verdad que llegan pocos datos de la familia de este buen hombre, pero se sabe que el viejo de Eratóstenes le alquiló un monoambiente ahí en Alejandría y lo mandó a estudiar. Alejandría fue una ciudad fundada por Alejandro Magno cuando entra victorioso a Egipto después de ganarle a los persas, y era la verdad que era una ciudad moderna, cuna de matemáticos, filósofos, gente, digamos, que desarrollaba la ciencia y el conocimiento de una manera poco visto hasta aquella época. Eratóstenes tuvo muchos maestros ahí en Alejandría, y sabemos que fue amigo de Arquímedes, el mismo que de la bañera, ¿sí? sobre quien Roberto ya les contará alguna historia. La amistad entre ellos claramente que no fue por email, porque a pesar de que Arquímedes y su bañera eran italianos, también se dice que Arquímedes se fue a Alejandría a estudiar. Y ahí parece que hicieron mucha amistad. Bueno, como les decía antes, la ciudad fue fundada por Alejandro Magno, a orillas del Nilo, cuando entró victorioso en Egipto. Nadie se sorprende cuando Alejandro Magno llega y funda Alejandría, porque en verdad estaba lleno de colonias griegas
¿cómo se llama? Que lo recibieron y que hicieron de Alejandría una ciudad moderna, un puerto pujante, lleno de desarrollos urbanos, de bibliotecas, etcétera, etcétera. Frente a Alejandría había una isla, y por eso hablo tanto de ella. La isla se llamaba Faro. En esa isla se hizo una construcción de unos 100 metros de altura, que de día reflejaba la luz del sol sobre el agua, y de noche se encendían fogatas para tener referencia de cómo llegar al lugar. Vean que no hay ninguna casualidad en otras. De esa isla y desde ese momento viene el nombre de Faro, que es una de las ayudas a la navegación más antiguas que se conocen, que aún hoy se siguen manteniendo, más como cuestiones románticas que como otra cosa, pero en esa época arrancamos con ese dato. Bien, Alejandría sería, para ponerlo de alguna manera, algo así como una Miami para nosotros hoy con necesidad de vacunas. Todo el conocimiento estaba por ahí. Y la verdad que en aquella época, y un poco para terminar la historia de Eratóstenes, era lo que era realmente de avanzada, era la visión de Alejandro Magno, que creía en un universo con una misma forma de pensar. O sea, él se dedicaba a que los pueblos, o por lo menos las élites de los pueblos, tengan una cultura griega, así como hoy todo el mundo estudia inglés y los que están mirando más para adelante estudian chinos. Había por aquella época una cosa de el imperio era Grecia. Eratóstenes se empezó a dedicar a estudiar geografía, y como buen geógrafo se empezó a hacer preguntas acerca de las formas de la Tierra y empezó a sacar conclusiones, ¿sí? Hacía observaciones, y de las observaciones sacaba conclusiones. Él sabía que había una ciudad al sur del Nilo que se llamaba Asuán, donde pasaba un fenómeno extraño que sucedía 2 veces por año, y es que las cosas no tenían sombra, ¿sí? Esa ciudad, que hoy se llama Asuán, pero que en aquel momento se llamaba Siena, está prácticamente sobre el trópico, y entonces cuando estábamos en el solsticio, el sol caía vertical, y los objetos no hacían sombra. Entonces, Eratóstenes hizo los 2 dibujos que están abajo a la izquierda y dijo, bueno, si esto en Alejandría no pasa, acá las cosas siempre tienen sombra, por lo cual la Tierra no hay manera de que sea plana. La Tierra tiene que tener alguna curvatura, y se le ocurrió que la forma más elegante o más posible fuera que la Tierra fuera una esfera, ¿sí? Entonces se construyó esa imagen, la imagen de abajo a la derecha, donde los rayos del sol entran como el sol está muy lejos de la Tierra, los rayos del sol entran con distinto ángulo, y entonces lo que daba vertical en Siena, en Alejandría generaría un ángulo. Y como ya se sabían, había algunos conocimientos si bien la trigonometría no estaba del todo desarrollada, pero sí había conocimientos de ángulos. Él plantea la hipótesis de arriba a la derecha, donde dice, bueno, si los rayos del sol caen por acá y forman un ángulo A en Alejandría, ese ángulo A va a ser igual que el ángulo B, y si yo pudiera medir la distancia que hay entre Alejandría y Siena, podría ser una regla de 3 simple y saber cuál sería el diámetro de la Tierra. El tipo imaginaba la Tierra como una esfera y se propuso hacer ese cálculo. Y lo que le faltaba entonces era la distancia entre Asuán y Siena, porque el ángulo lo medía, ¿no? El mismo día que medía que en Siena el sol caía vertical, medía la sombrita, el ángulo de la sombrita, esa que hace sobre el obelisco azul, y podía medir fácilmente el ángulo A. Acá hay
hay dos versiones. Una es que le pagó a unos mercaderes para que le midieran la distancia entre las dos ciudades. La otra es que en la Biblioteca de Alejandría, en algún libro perdido, figuraba el dato. Y midió la distancia entre las dos ciudades en estadios e hizo la cuenta. Y la verdad que como no estamos seguros cuál fue la medida que usó del estadio, en el peor de los casos, Eratóstenes le erró en un 6% respecto al diámetro de la Tierra, y en el mejor de los casos le erró en el 1% a cuál era el diámetro de la Tierra con ese método que se hizo hoy. Estamos hablando de algo que pasó en el 220 antes de Cristo, ¿sí? O sea que hoy, si alguno de ustedes se cruza con un terraplanista, yo les pido que tengan piedad porque están hablando con alguien que atrasa nada más que 2300 años. El cálculo fue bueno y sirvió, y además de esto, el amigo Eratóstenes nos dejó un primer mapa del mundo, donde si lo miran con detalle van a ver sobre la izquierda algo parecido a España, van a ver la forma de Italia como una bota, Sicilia, arriba a la izquierda se ve Bretaña. No se olviden que estamos hablando de 250 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, vean ustedes el tiempo que tiene, el mar Egeo, está Libia y África con una forma bastante parecida. Sobre la derecha se ve la India como el confín del mundo. En fin, es un primer intento de mapas, y si bien todo está, digamos, alrededor del Mediterráneo, que es donde se desarrolló prácticamente la civilización, después de arrancar allá en la Mesopotamia, vean los esfuerzos que hacían en aquella época por empezar a definir los lugares. Nótese que está Britania arriba de la izquierda, y bueno, nadie había circunnavegado África aún, ¿sí? O sea que la forma de África tenía que ver con relatos que llegaban. Esto lo harían los portugueses en el 1500 más o menos, luego de que Colón llegara a Punta Cana, y empezaran a publicar ofertas ahí en despegar.com, ¿sí? Bien, nuestro buen amigo Eratóstenes. Así que ya después de Eratóstenes, de ahí para acá, podemos empezar a hablar de una Tierra esférica, ¿sí? Vimos que la Tierra gira y que gira alrededor de un eje, y ese eje corta la Tierra en el polo norte y en el polo sur, ¿sí? Y va a tener que, digamos, nuestro esfuerzo va a ser en formar una grilla alrededor del mundo para poder ubicarnos en lo que es latitud y longitud. La latitud, ustedes saben, la Tierra donde es más ancha se llama Ecuador, y tiene 90 grados hacia el norte y 90 grados hacia el sur. Ahí estoy viendo que nos quedó con un menos el sur, cosa que conceptualmente no está bien, pero bueno, dejémoslo que está así. Pero la latitud se mide desde el Ecuador y es un ángulo que es 0 en el Ecuador, 90 en el polo norte, 90 en el polo sur. Para que tengan una idea, Buenos Aires está en los 34 grados de latitud sur, ¿sí? Y después la longitud, que la longitud se mide sobre el Ecuador, ¿sí? Y tiene un meridiano cero de referencia, que está en Inglaterra, en Greenwich, y que tiene se mide hacia el este y hacia el oeste, llegando en los 180 grados al este y 180 grados al oeste. Acá también hay un signo menos, que no que en algunos casos lo vamos a usar como signo menos, ya van a ver cuándo y por qué, que no está tan mal conceptualmente, pero bueno, acá tenemos la longitud que arranca de 0 hacia el oeste y el oeste. Perdón, ¿hago una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En lo que dijiste del menos
en la latitud es porque la forma correcta sería decir 30 norte y 30 sur. Sí, así se dice, ¿eh? Así se dice. Creo que esta imagen la tomamos de algún lugar y no la corregimos. Está bien. En cuanto a las longitudes, tiene algún sentido que las longitudes al oeste sean negativas y ya vamos a ver por qué. Sobre todo a la hora de calcular la declinación, pero en las latitudes no tiene ningún sentido ponerle al norte positivo y al sur negativo. Está mal eso está mal. Está bien. Sí. Pero bueno, les prometo que para el año que viene lo vamos a corregir. Para este año no lo pudimos hacer. O sea que ustedes fíjense que cualquier punto del mundo se puede ubicar en latitud y en longitud, y con eso ustedes ya tendrían un lugar donde tenerlo. Lo que nos están faltando son algunos otros elementos, y ahora viene el segundo de los amigos que vamos a presentar en la jornada de hoy, nacido como Gerard Kremer, y después llevado su nombre a Gerardus Mercator. Mercator nació en el 1500 aproximadamente en Bélgica, y se dedicó al estudio de la matemática y la astronomía y la geografía, y el tipo lo que hacía era justo lo que está haciendo en la imagen esa de la izquierda, que era grabador y constructor de globos terráqueos. Y a través de una técnica novedosa que usaba él en aquella época, que era una letra estilizada, le permitía meter en los mapas, en los globos terráqueos, más imágenes, digamos, más datos de la geografía que en los nombres. Yo después les voy a mostrar uno de los primeros mapas de Mercator, y está todo lleno de letras, no se entiende prácticamente nada. Eran todas letras, y había poco de la imagen del lugar. Bien, ustedes se preguntarán a qué viene o cuál fue el aporte de este buen amigo al tema. Mercator era un gran comedor de naranjas, y uno de los ejercicios preferidos que hacían después de los almuerzos eran aplastar las cáscaras de naranja contra la mesa, para ver si podían ponerlas planas. Y se daban cuenta de que no había manera, por más que las cortaran y las recortaran, no había manera de desarrollar una superficie esférica en una superficie plana. O sea, había que deformarlas. Y con los globos terráqueos, la verdad que no se podía trabajar para ir de un lugar a otro, porque era muy incómodo. Necesitaban algo plano donde representar las superficies del agua y de los continentes, para poder pasar, ¿sí? Entonces, a él se le ocurrió lo que se llama hoy como resolución de Mercator, y que es pasar de una superficie esférica a una plana. Hoy esto tiene un nombre, se llama proyección cilíndrica, y el método consiste en tomar la Tierra, pasarle un cilindro que sea tangente en el ecuador, y con un haz de luz que esté en el centro de la Tierra, proyectar sobre ese cilindro la imagen de los continentes como si la Tierra fuera transparente. O sea, estarían pasando de la imagen 1 a la 2. ¿Sí? Eso hace que, por ejemplo, los gajos de esa naranja se transformen en rectángulos. ¿Sí? Cuando ustedes logran llegar al cilindro con las imágenes proyectadas y lo cortan, ahí ya tienen una superficie plana. Lo que genera esto es un dibujo plano de la Tierra. Los meridianos son líneas rectas, o sea, esas líneas rectas que vemos en la carta, que sería la imagen de más a la derecha, son meridianos, son todos puntos que unen el norte y el sur. Y una cosa más digamos, una consecuencia es que las líneas de rumbo constante son líneas rectas. Tienen un nombre y se llaman loxodrómicas. ¿Sí? Todo esto que yo les estoy diciendo ahora lo van a tener en un apunte después, ¿sí? No hace falta que anoten nada, ni solo para que cuando miren el apunte sepan de qué está tratando. Pero si yo quisiera ir
Imagínense en esa carta desde Santiago de Chile hasta Australia, ¿sí? Todo el mundo ubica más o menos dónde está una cosa y la otra, o desde Sudamérica hasta Australia. Ustedes irían por esa línea que es un paralelo, ¿sí? Todas las líneas que son paralelas se llaman paralelos porque cortan al eje de la Tierra digamos, de manera perpendicular. La otra ventaja que tiene la proyección de Mercator es que conserva las formas y los ángulos. Y tiene una desventaja. La desventaja es que las deformaciones que tiene por encima de los 60 grados de latitud, norte y sur, son muy importantes, ¿sí? Estas cartas se usan para navegar hasta los 55 o 60 grados de latitud y no más que eso. Para que se dé una idea de la importancia, hoy todas las cartas del Servicio de Geografía Nacional y de todos los servicios de geografía del mundo, Google Maps, OpenStreetMaps y todos esos usan proyecciones Mercator para dibujar la Tierra, más allá del tema de las deformaciones, ¿sí? Fíjense que si ustedes miran, todos se ubican ahí donde está Groenlandia, ¿verdad? Groenlandia pareciera ser que tiene un tamaño parecido al de África, y sin embargo es 14 veces más chica que el África. Esto es lo que hace que, si se meten en algunos grupos de discusión, en YouTube y qué sé yo, escuchen cosas como que lo que te dicen de la Tierra es irreal, que la Tierra está mal, que esto tiene que ver con la predominancia del hemisferio norte, ¿no? Todas pavadas. Es una proyección Mercator, se utiliza, es súper útil y tiene muchas ventajas y algunas pocas desventajas. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta siguiente imagen es un dato de la ruta que hizo uno de los vuelos que fue a Moscú a buscar vacunas hace muy poquito tiempo. Creo que fue la primera o la segunda ruta. Y está hecho sobre una proyección Mercator, ¿sí? Entonces uno se preguntaría, ¿y por qué no agarraron Ezeiza y SBO y lo unieron con una línea recta para hacerlo? Bueno, justamente porque es una proyección Mercator. En una proyección Mercator, la línea de rumbo constante no es la línea de menor distancia. No sé si todos se acuerdan, cuando existía el vuelo transpolar para ir desde, voy a volver al anterior, para ir de Buenos Aires a Australia, la ruta pasaba por la Antártida, pasaba por cerca del polo. O sea, no hacía ese camino hacia el oeste directamente, sino que tenía una panza hacia el sur, acercándose al polo. ¿Por qué hacían esa ruta? ¿Porque les gustaba pasar por la Antártida? No, hacían esa ruta porque esa ruta es la más rápida. Igual que en este caso, la ruta esa que está dibujada ahí es la ruta más rápida o la de menor distancia entre Ezeiza y SBO, supongo yo que debe ser el aeropuerto de Moscú, del lugar de Rusia donde fueron a buscar vacunas. En una proyección de Mercator, las líneas de menor distancia, lo que se llaman ortodrómicas, no se ven habitualmente como líneas rectas, y las líneas rectas son líneas de rumbo constante. En las escalas que nosotros navegamos, o sea, ir de acá a Colonia, ir a Mar del Plata, ir a La Paloma o esos lugares, no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra, pero conceptualmente son cosas distintas, y esto tiene que ver con la proyección de Mercator. Si ustedes ven en este otro mapa, todos esos puntos rojos son puntos de igual superficie, ¿sí? O sea, las que están sobre el ecuador ven que son las más chicas, y la superficie de un punto rojo es la misma superficie que un punto rojo de los que están en las latitudes, digamos, más cerca del polo norte y del polo sur. Y si se fijan en esa proyección Mercator que es completa, vean que la Antártida parece que fuera tan grande como todo el mundo, y la verdad o como todos los otros continentes, y la verdad que no es así. Tiene que ver con el tipo de proyección. Pero, insisto, el aporte de nuestro buen amigo Mercator
estamos hablando del año 1510, y fue fundamental para el desarrollo de la navegación porque se pudieron empezar a hacer cartas planas, donde se pudieran dibujar los continentes y donde se pudieran hacer navegaciones, porque antes no se tenían. Les voy a mostrar, en este video van a ver, lo vamos a mirar una vez y después lo vamos a repasar y a detener. El video te muestra cómo se haría una proyección Mercator, ¿sí? A ver si... Ahí lo que va a hacer es, va a empezar a cortar la tierra en gajos, ¿sí? Va a poner los gajos uno al lado del otro, y después lo que va a hacer es, los va a tener que deformar, porque todavía son gajos, para transformarlos en una cosa plana. Entonces vean cómo ahí comienza la deformación, empiezan a estirar los meridianos para que se transformen en paralelas, y para que la deformación sea proporcional, después empiezan a estirar los paralelos. Y eso es lo que quedaría de una proyección Mercator del mundo, ¿sí? Insisto, en las escalas de navegación nuestra, es lo más práctico que hay. Hay centenares de proyecciones distintas que tienen un montón ¿cómo se llama?, de propiedades distintas. Esta para la navegación es la que se sigue usando en el día de hoy para hacer las cartas náuticas. Así que y estamos hablando de algo que viene del año 1500 y pico, ¿sí? Ese fue nuestro segundo buen amigo que presentamos hoy y al que le debemos un montón de cariño. Esto es una proyección de Mercator, un mapa del mundo del año 1500 y pico. Fíjense todas cómo se veía América del Sur, cómo se veía América del Norte, cómo estaba África casi perfectamente definida, Europa, inclusive Asia. Y bueno, esto es antes de que diéramos la vuelta al mundo y de que se empezara a conocer todo, ¿sí? Sin embargo, con los relatos que había, se pudo hacer una proyección Mercator de este tipo, inclusive con la Antártida y demás. Bien. Lo que genera esta proyección son distintos tipos de carta que nosotros vamos a usar. Ahí están los nombres de las cartas. Básicamente vamos a hablar de dos de ellas. Las cartas generales, que son las cartas con escalas muy pequeñas, son las que nos sirven para englobar gran cantidad de costa y se dedican a la navegación oceánica. Normalmente la escala está ahí, es entre 1 y 30 millones y 1 y 3 millones. Y las cartas de recalada, que son las que facilitan los accesos a puertos. En cada carta náutica que vayan a ver, busquen que diga proyección Mercator, y en un lugar de la carta va a decir cuál es la escala con la que está dibujada la carta. Estas cartas de 1 en 25.000 son las que sirven para entrar a puerto. Ustedes ¿por qué? Porque tienen mucho mayor nivel de detalle, y cuando ustedes están acercando a un puerto les hace falta saber hasta la última pequeña piedra que tienen para poder ingresar, ¿sí? Yo acá les puse una carta general del Río de la Plata, y sobre la izquierda una imagen de un librito que publica el Servicio de Geografía Naval, que se llama Carta H5000, que en verdad no es una carta, sino que es un libro, y es un libro donde están resumidos todos los patrones de signos y abreviaturas. O sea, en una carta ustedes van a ver líneas de profundidades distintas, van a ver distintos tipos de dibujos, boyas, peligros aislados, boyas de canal, tipos de fondo, tipos de digamos, de profundidades, alturas de la tierra. Todo eso se publica en una separata, que es ese libro Carta H5000, que no hace falta que tengan, pero que es la manera de interpretar las cartas. La verdad que las cartas son apasionantes, empezar a mirarlas, vamos a hacer muchos ejercicios sobre cartas,
ojalá podamos tener algunas clases presenciales para poder contarles algunos detalles de esas cartas. Y como ya, y van a ver lo interesante que es. Bueno, y ahora viene el tercero de los amigos que les quiero presentar, que es ese tal Alonso Santa Cruz. A ver, este muchacho no es el tercero que aparece en la historia, en realidad es bastante contemporáneo con Mercator, pero vamos a ver cuál es el aporte que este buen amigo hace. Este Alonso de Santa Cruz trabajaba para Felipe II, ¿sí? El nieto de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, bajo cuyo reinado todos sabemos Colón llegó a América, descubrió América y se confundió a los indios con los hindúes, cosa, bueno, error que lamentablemente se sigue propagando en el tiempo. Los mismos reyes católicos son los que echaron a las patadas a los moros de Granada, que era el último lugar, y le chorearon el palacio y lo pusieron como sede del gobierno. Ahora, ¿cuál es la importancia de Alonso en todo este cuento? Desde muy antiguo, y viene, digamos, prácticamente perdido en la historia, se sabía ubicar, o los navegantes sabían ubicarse por la latitud, o sea, sabían en qué latitud estaban o aproximadamente en qué latitud estaban navegando. Los que tuvieron oportunidad de ver la serie Vikingos, creo que en los primeros capítulos, ahí muestran una manera en la que podían navegar hacia el oeste y bueno, y nada, con eso llegaron a Inglaterra e hicieron un desastre. Conquistaron, y después llegaron a montones de lugares, pero ya tenían un método para poder ubicarse en latitud, ¿sí? Digamos, había dos maneras básicamente de hacerlo. Una era con la sombra del sol al mediodía y la otra era con la altura de la estrella polar, esa que vimos al principio de todos. Esos conocimientos se tenían, lo tenían los babilónicos, se lo pasaron a los griegos y llegaron a Europa. Y para el 1500 todo el mundo sabía más o menos qué latitud tenía. Pero el tema de la longitud es un tema que fue muy complejo de resolver, y que bueno de Alonso Santa Cruz, en ese libro que dice de las longitudines, que lo hizo para don Felipe II, el rey de España, y que estuvo guardado bajo 7 llaves durante 200 años, describe no menos de 10 métodos distintos para averiguar la longitud de una posición. Esto, bueno, nada, le permitió a los españoles durante 200 años tener supremacía sobre los ingleses en el mar, descubrir América y tantas otras cosas. En el 1700 los ingleses llegaron al perfeccionamiento del cronómetro y a partir de ese momento se dedicaban a conquistar el mundo prácticamente porque pudieron resolver ellos de una manera más precisa y más exacta que don Alonso de Santa Cruz el problema de las longitudes. Pero este buen hombre lo hizo en el 1500. Y lo hizo de una manera solamente teórica, porque el libro de las longitudes no tiene ningún desarrollo escrito ni ningún método. Fueron algunos de sus seguidores los que, por ejemplo, dibujan ahí en la derecha de la imagen algunos de los métodos que él planteaba. Y había cosas tan difíciles como calcular la demora en que aparecía un eclipse de luna de un lugar a otro para saber cuál era la diferencia de longitud. Y también introduce el reloj, que es definitivamente quien termina resolviendo el problema. Las exactitudes de los relojes nos permiten calcular las longitudes de una posición, ¿sí?
nosotros, por ejemplo, en el último curso de patrón que dimos presencial, hicimos una cuenta a reloj para calcular la longitud de la ciudad de Buenos Aires, y nos dio más o menos que quedaba en el medio del Río de la Plata, pero bueno, nos faltaban algunos ajustes, pero solamente con algunos pocos datos y la hora, uno pues, se puede ubicar en longitud. Una vez definida la latitud y la longitud, ya con eso somos capaces de ubicarnos perfectamente en cualquier lugar. Como para que lo tengan presente, hoy lo que son los GPS se permiten la determinación de la posición de un punto por la demora del tiempo en que tarda la señal en llegar a él. O sea, un receptor de GPS lo que hace es resolver un problema que los satélites de órbita baja le mandan una señal de tiempo, y con las diferencias en que le llegan esas señales de tiempo, o sea, por diferencias de tiempo, el GPS ubica una posición y les da a ustedes una latitud y una longitud. Los GPS hoy tienen una precisión de 3 metros, de 30 metros, perdón, los de uso civil, y los de uso militar llegan hasta los 3 centímetros de precisión, cosa suficiente para meterle un misil por una ventana a un chabón y pegárselo en el medio de la pelada, ¿sí? O sea que una vez que tenemos resuelto el método digamos, de cuál sería la forma de ubicarnos por latitudes y por longitudes, lo que nos faltaría sería meternos a desarrollarlos. Así que antes de eso, yo les quería contar solamente un detalle más que tiene que ver con el movimiento del Sol por el cielo. A todos nos dijeron en la escuela primaria que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿sí? ¿Hay alguno que piense que eso no es del todo cierto? Que esté por acá. ¿Alguien que quiera decirle alguna cosa? ¿No? Bueno, en verdad el movimiento que hace el Sol sobre el cielo son esas 3 líneas que están ahí, ¿sí? El Sol se mueve del este al oeste, y cuando estamos cerca de los equinoccios, cerca del inicio de la primavera o del inicio del otoño, es cuando el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Y cuando estamos yendo al verano, los días son más largos, el Sol sale más hacia el sudeste, ¿sí? Y hace un movimiento paralelo al anterior, pero se pone por el sudoeste, y entonces el día dura un montón más. Típicamente en verano amanece a las 5:30 de la mañana y el Sol se pone a las 20:30 aproximadamente. Y en invierno el Sol sale como cerca de las 8 de la mañana y se pone cerca de las 6 de la tarde, que sería la línea verde, esta que está acá abajo. Eso es lo que veíamos al principio, lo que produce la inclinación del eje de la Tierra en su movimiento a través del Sol. Bueno, dicho todo esto, ya me parece que siendo hora de ir cerrando, lo que nos queda para la clase que viene, para comenzar a trabajar, son directamente los métodos de situación. ¿Cómo vamos a hacer para situarnos? Vamos a trabajar todos estos métodos que están acá, los últimos 2 solamente como mención, pero bueno, ya le vamos a meter el cuchillo al tema específico, que es cómo hacemos los timoneles para poder ubicarnos con nuestras embarcaciones, con las cosas que tenemos a la mano, ¿sí? Así que hasta acá sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta en algún lugar. Claudio, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. Pregunta, la imagen decía en el hemisferio sur. ¿Por qué aclaran en el hemisferio sur? ¿Por qué aclara el hemisferio sur? Porque en el hemisferio norte es al revés
el trópico de Capricornio, en el hemisferio norte, estaría del otro lado. Eso es lo único que cambiaría, ¿sí? Y lo otro que cambia lo siguiente. Vos en el hemisferio sur, cuando mirás al sol al mediodía, lo mirás al norte. Sí. Y en el hemisferio norte, cuando mirás al sol al mediodía, lo mirás al sur. O sea, eso sería lo que cambiaría, que todos estos 3 círculos estarían del otro lado. El más alto sería el trópico de Cáncer, ¿sí? Fíjate que Capricornio es diciembre, ¿no? Que es cuando el sol está más alto. Claro. Y en el hemisferio norte es al revés. Cáncer es Cáncer cuando está más alto. Entonces, todo este gráfico sería con todas esas mismas líneas volteadas para el otro lado. Esa sería la única diferencia. Bien, ¿sí? Gracias. Y una cosa más es, cuanto más al sur están ustedes, tanto más aplastados están estos círculos, y entonces por eso los días son más largos cuando ustedes se van al sur del país o cuando están en el hemisferio norte en el verano, y por eso los días son más cortos, porque todos estos círculos están más aplastados. Y cuando se van al Ecuador, lo que pasa con estos 3 círculos es que van por arriba de la cabeza, y entonces los días duran lo mismo que no duran lo mismo que la noche, pero el tiempo del sol por encima del horizonte y por debajo son más o menos parecidos. ¿Está bien? Bien, gracias. No, por nada, por favor. Bueno, estoy viendo acá a ver si hay, vamos a dejar de compartir la pantalla, así los veo, a ver qué hay acá en el chat. En el chat no hay nada. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, comentar, aportar, sumar o restar algo? Bienvenido sea. Y si no, nos veremos el miércoles, ya tratando de meterle el cuchillo a los métodos de situación, a las marcaciones, enfilaciones y ese tipo de cuestiones. Nos habían dicho. Listo. Okay. Nos vemos entonces el miércoles. Les vamos a mandar apuntes de todo esto. Toda la parte narrativa histórica no tiene más que una cuestión de interés personal. Nadie les va a preguntar nada a ver si Eratóstenes se peinaba con raya al medio o cómo, pero hay algunas otras cosas que sí vamos a ir trabajando y que sí va a hacer falta que vayan mirando y preparando, ¿sí? Bueno. Así que, ¿no? Esto es todo por hoy. Buenísimo. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Nashi. Chao a Muchas todos. gracias.